El presente trabajo habla de la ecuación de Darcy-Weisbach, el cálculo de las pérdidas primarias o por fricción en una tubería. Los integrantes son Casabona Pover César, Chicmana Caizahuana Nélida, Collazos Reyes Yelchen, Rever Mendoza Sereider, Santos Gutiérrez Álvaro, Torres Romero Guiomar. Introducción. La ley de Darcy propuesta hace más de 155 años establece que la relación entre velocidad de descarga y gradiente hidráulico de flujo del agua en arenas es una invariante del material llamado coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica. Esta regla técnica ha sido aplicada luego para predecir y evaluar el paso de los flujos diferentes al agua a través de materiales diferentes, granulometrías y características incluidas rocas fracturadas, limos, arcillas, gravas o combinación de diferentes materiales. Sugiere de ahí la cuestión de la validez de la extensión de esta regla técnica para materiales diferentes a las arenas y fluidos diferentes al agua. Historia de la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación ampliamente usada en hidráulica. Permite el cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción dentro de una tubería llena. La ecuación fue inicialmente una variante de la ecuación de Prony, desarrollada por el francés Henri Darcy. En 1845 fue refinada por Jules Weisbach de Sajonia. La fórmula general de Darcy-Weisbach. Esta fórmula permite la evaluación apropiada del efecto de cada uno de los factores que inciden en la pérdida de energía en una tubería. Es una de las pocas expresiones que agrupan estos factores. La ventaja de estas fórmulas es que puede aplicarse a todos los tipos de flujo hidráulico, ya sea laminar, transicional o turbulento. Formas de pérdida de presión. En una tubería cilíndrica de diámetro uniforme, que fluye por completo, la pérdida de presión debido a los factores viscosos es proporcional a la longitud y se puede caracterizar mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. Evaluación. La evaluación de la ecuación de Darcy-Weisbach proporciona información sobre los factores que afectan a la pérdida de carga de una tubería. Como primer punto, tenga en cuenta que la longitud de la tubería o el canal se duplica. La pérdida de carga por fricción resulta se duplicará. Segundo punto, dado que la pérdida de carga es aproximadamente proporcional al cuadrado del caudal, entonces el caudal se duplica. La pérdida de carga aumenta en un factor de 4. La pérdida de carga se reduce a la mitad para flujo laminar, cuando la viscosidad del fluido se reduce a la mitad. Régimen laminar. Para los flujos laminares suaves, es una consecuencia de la ley de Poiseuille, que se deriva de una solución clásica exacta para el flujo del fluido. El régimen crítico. Para números de Reynolds en el rango mayores de 2000 y menores de 4000 podemos encontrar lo que son los números de Reynolds. El flujo es inestable, varía enormemente con el tiempo y varía de una sección de la tubería. Régimen turbulento. Para un número de Reynolds supera a 4000, el flujo es turbulento. La resistencia al flujo sigue la ecuación de Darcy-Weisbach, es proporcional al cuadrado de la velocidad media del flujo en un dominio de muchas órdenes de magnitud. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, vamos a explicar cómo obtenemos el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es un valor muy importante para el cual nosotros vamos a calcular la pérdida por fricción que se produce en una tubería. Para determinar el coeficiente de fricción, nosotros primero necesitamos saber el número de Reynolds. El número de Reynolds viene dado por la expresión que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Si este número de Reynolds resulta menor que 2300,
Estamos hablando de un flujo laminar, mientras que si el número de Reynolds nos arroja un resultado mayor a 4000, hablamos de un flujo turbulento. Si el número de Reynolds fluctúa entre el valor de 2300 y 4000, hablamos de un flujo en estado de transición. Esto es muy importante determinar en qué flujo estamos para calcular el coeficiente de fricción. Si nosotros estamos ante un flujo laminar, el coeficiente de fricción no es más que dividir 64 sobre el número de Reynolds antes obtenido. Mientras que si trabajamos en un flujo turbulento, la expresión se complica un poco más. Viene dado por la siguiente expresión: 1 sobre la raíz del coeficiente de fricción es igual a menos 2 por el logaritmo de E sobre D por 3.7 más 2.51 sobre el número de Reynolds por la raíz del coeficiente de fricción. De esta expresión nosotros necesitamos conocer el valor de E, que viene a ser la rugosidad absoluta del material. Este valor va a depender del material por el cual estamos trabajando y lo podemos obtener en la siguiente tabla. Estos valores de E obtenemos de acuerdo a qué tipo de material trabajamos. Si por ejemplo trabajamos con acero, fierro, cemento, concreto, vamos a tener diferentes valores de E, que viene a ser la rugosidad absoluta. Esto, reemplazando en la ecuación antes mencionada, podemos calcular el coeficiente de fricción, ya que todos los datos conocemos. D viene a ser el diámetro, número de Reynolds ya es conocido. La única incógnita que tendríamos es el coeficiente de fricción. Resolviendo esta ecuación podemos obtener el coeficiente de fricción para un flujo turbulento. Ahora esto también se aplica para lo que viene a ser un flujo en estado de transición. Ya obteniendo el coeficiente de fricción, podemos calcular directamente las pérdidas que se producen por fricción, por la expresión que se muestra, que la pérdida por fricción viene a ser el coeficiente ya calculado por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces el diámetro por la gravedad. Ahora, si nosotros queremos expresarlo en función del caudal, tenemos la siguiente expresión, que viene a ser el coeficiente de fricción por 8 veces la longitud por el caudal al cuadrado sobre el diámetro a la quinta por pi cuadrado por la gravedad. Es así como se obtendría de forma con ecuaciones el coeficiente de fricción. Más adelante vamos a explicar lo que viene a ser el ábaco de Moody para calcular también este coeficiente de fricción. ¿Cómo se calcula el coeficiente de fricción utilizando el diagrama de Moody? A continuación vamos a ver cómo calcular el coeficiente de fricción usando el diagrama de Moody, teniendo el valor de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Cuando estamos trabajando con una rugosidad relativa, dividimos el valor de la rugosidad relativa con el diámetro que vamos a trabajar y vamos a imaginar que nuestro valor es 0.0035, como podemos observar, y vamos a saber que el valor más cercano es 0.004, así que tomamos este valor y visualizamos justamente donde se encuentra esta curva haciendo el cálculo del número de Reynolds. El número de Reynolds se halla fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas, donde fuerzas inerciales es densidad de fluido por diámetro interno de la tubería por velocidad del fluido. Todo esto dividido entre la viscosidad dinámica del fluido. Haciendo el cálculo del número de Reynolds, encontramos que es 1.4 por 10 a la quinta, es decir, que estaría entre este valor 1 por 10 a la quinta y 2 por 10 a la quinta. Casualmente se encontraría al centro. Subimos hasta la curva que es 0.004, la curva morada, y desde este lugar donde choca con la curva, nos desplazamos horizontalmente hacia el eje Y en F, el factor, y del factor podemos observar que estaría dentro del 0.025 y 0.03. Como podemos observar, cada casilla que subes se aumenta en 0.001. Por lo tanto, nuestra línea horizontal que hemos trazado estaría en 0.029, que eso sería nuestro coeficiente de fricción. Gracias. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado la última pregunta para hacer de mi grupo y de mi proyecto.
Normalmente la pregunta consiste, ¿influye la inclinación de tubería para caudal constante en el cálculo de la pérdida por fricción? La pérdida por fricción en tuberías y accesorios son los sistemas de flujo fluido que presentan ganancias en energía, bombas, pérdidas y por fricción, conforme el fluido que pasa por todos los ductos y tubos de pérdida por cambios en el tamaño de trayectoria de flujo y pérdidas de energía por las válvulas y accesorios. La realización de este informe de laboratorio tiene como propósito identificar, analizar y calcular las pérdidas por fricción de un fluido en un sistema con tuberías y accesorios. Normalmente podemos ver acá las palabras claves, que es la energía, flujo laminar, flujo turbulento, factor de fricción, número de Reynolds y la pérdida y ganancia de energía en un sistema de que se contabilizan en términos de energía por unidad de peso del fluido que circula por él. Esto también se conoce como carga. Conclusión. Se calculó el caudal suministrado, las pérdidas por fricción usando la ecuación de Darcy-Weisbach y se diseñó la tubería necesaria para suministrar un caudal requerido. También obtuvimos el diámetro necesario usando la interacción por aproximaciones sucesivas para hallar el factor de fricción F. Los resultados de esta investigación indican que el flujo de agua a través de los materiales permeables requieren una combinación de coeficientes de permeabilidad, carga hidráulica externa y longitud de flujo. Por último tenemos la maqueta. Para esto se ha empleado los siguientes materiales: una tubería de PVC de media pulgada por 2 metros de longitud, una manguera transparente de nivel de 6 milímetros por 3 metros, una válvula tipo esfera de media pulgada, manguera para conectar al caño, regla graduada, un cronómetro y una jarra graduada de 2 litros. Ahora veremos un pequeño video. En el video se puede apreciar la maqueta armada conectada a un flujo constante de agua, donde podemos observar que en primer lugar medimos la altura de presión en los piezómetros en el punto A y seguidamente procederemos a medir la altura de presión en el piezómetro en el punto B. Esto para el caso 1 en una tubería horizontal. Se procede a tomar los datos de los piezómetros y para el caso 2 se requiere la tubería inclinada y procedemos a medir las alturas de presión en los puntos A y punto B de los piezómetros. De la maqueta sacamos los siguientes datos. Para el caso 1, Z1 y Z2 vendrían a ser 45 centímetros. Esto llevado al metro sería 0,45 metros. El largo de la tubería del punto 1 al punto 2 sería 1,40 metros. La altura del piezómetro en el punto 1 sería 22 centímetros y la altura del piezómetro en el punto 2 sería 6 centímetros. El diámetro de la tubería sería 21 milímetros. El tiempo de descarga nos da 12,65 segundos. El caudal, que vendría a ser el largo total de la tubería entre el tiempo de descarga, nos da un total de 0,161 litros por segundo. Para el caso 2, los datos que nos da sería Z1 sería 55 centímetros, Z2 sería 45 centímetros. El largo total, que vendría a ser 1,40 metros de punto 1 al punto 2. La altura en el piezómetro 1 sería 2 centímetros. La altura en el piezómetro 2 sería 1,5 centímetros. El diámetro de la tubería 25 centímetros.
la velocidad de descarga sería 12,50 segundos. Con esto hallamos el caudal, que sería el largo total, sobre la velocidad de descarga, que sería 0,16 litros sobre segundos. Ahora procederíamos a hallar las pérdidas de fricción. Para ello necesitaremos la velocidad, donde vendría a ser caudal sobre el área. Velocidad nos da 74,39 metros sobre segundo y Reynolds nos da 1.382.837,63. La fórmula para hallar la fricción sería 64 sobre Reynolds, donde la fricción vendría a ser 4,62 por 10 a la menos 5. Para hallar la pérdida de fricción, reemplazamos todos los datos en la fórmula, donde nos da 0,0209 metros. Para el caso 2, la velocidad nos da 73,92 metros sobre segundos. Reynolds 1.374.100,78. La fricción, que vendría a ser 64 sobre Reynolds, nos da 4,65 por 10 a la menos 5. Para hallar la pérdida de fricción reemplazamos los datos en fórmula, nos da 0,021 metros.